Dios los bendiga a todos, buenas tardes, una vez más, es un gusto saludarles y llegar hasta sus hogares a través de mis videos. Vamos a seguir estudiando sobre el caso de Meriba. Vamos a ver el segundo caso de Meriba. Vimos en el anterior video, en Éxodo 17, sobre la rencilla que tuvieron el pueblo de Israel en el desierto de Zin a causa de la sed. Hoy vamos a remontarnos a 40 años más tarde, en Números capítulo 20. Pues dice el versículo 1 y 2: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo de Cades en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué aconteció durante esos 40 años? Los hijos de Israel habían tenido muchas congojas, problemas y necesidades a través de todo el tiempo. Dios les proveía con gracia y fidelidad toda necesidad logística. Todo lo que el pueblo de Israel necesitaba en ese momento, Dios se los proveía, todo y cuando fuera realmente necesario para el pueblo. Les proveía de comida, de calzado, les proveía de bebida, les proveía todo aquello que ellos necesitaban mientras estaban en el desierto. Realmente en esos 40 años Dios había suplido todas sus necesidades, y el pueblo a través de ese tiempo pues estaba olvidando. Muchos se habían olvidado, los mayores pues. El problema del caso de Meriba, que sus padres y hermanos habían tenido 40 años antes en ese mismo sitio. Entonces, ¿qué estamos viendo? Nuevamente un caso similar al anterior. El pueblo tenía sed y pues decidieron hacer el segundo caso de Meriba y comenzaron a hablar contra Moisés, contra Dios, y a murmurar. Entonces eso era un problema, porque el pueblo realmente tenía la oportunidad de haber sobrepasado o traspasado lo que es la barrera de la fe que estuvimos viendo en el estudio anterior. Entonces, la barrera de la fe, recordemos de que no es algo tan fácil de superar, pero que todo creyente puede hacerlo, porque todo creyente tiene en su cuerpo lo que es el Espíritu Santo. Cuando una persona pone su fe en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, recibe lo que es el Espíritu Santo, que es las arras de la promesa de nuestra redención futura. ¿Qué significa esto? De que ningún creyente puede perder la salvación porque tiene en su interior, en su cuerpo, el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos insta cada vez a obedecer al Señor. Entonces, en este caso el pueblo era el pueblo de Israel, no era cualquier pueblo. Era el pueblo elegido por Dios, y eran los descendientes de aquellos que habían caído en el desierto 40 años antes, por el caso de sed. Tenían sed, ese era el problema. Entonces, ahora me gustaría que ustedes tomaran en sus mentes aquello que no tienen hoy día. Puede que no tengan dinero para pagar la renta, puede que no tengan comida, puede que no tengan esposo o esposa, puede que no tengan hijos, puede que tengan algún tipo de escasez en sus vidas, y me gustaría pues que cambiaran el tengo sed por el no tengo tal cosa. Puede que algunos de ustedes no tengan salud, estén enfermos y sientan de que nada de lo que toman o nada de lo que hacen les ayuda. Entonces, cambiemos el tengo sed por el no tengo salud o el no tengo tal cosa. Entonces, para ello necesitamos recordar algunas de las promesas de Dios. Una de ellas es que la palabra de Dios vive y permanece para siempre, según la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Entonces Dios ha prometido estar con nosotros siempre a través de su palabra. Él nunca cambiará. Necesitamos recordar las promesas de Dios siempre.
Hay promesas para mientras estamos vivos en esta tierra, pasando múltiples dificultades, pero también hay promesas para la siguiente vida, para cuando Él venga y para cuando estemos junto a Él. Una de las promesas que necesitamos recordar hoy día, porque hoy día es cuando nosotros necesitamos que Dios nos ayude, hoy día es que necesitamos que Dios provea para nuestras necesidades. Recordemos una de las promesas tan importantes que no deberíamos olvidar. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pongan atención a los versículos 37, 38 y 39, que esto pues debería estar siempre en nuestras mentes resonando y recordándonos nuestra posición en Cristo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué somos? Somos más que vencedores. Por lo tanto, no existe nada en este mundo, absolutamente nada en este mundo, que debería ponernos en duda o a preocuparnos más de la cuenta. Recordemos de que somos más que vencedores, y no por nuestro propio esfuerzo, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros seamos capaces por nuestra propia cuenta. Somos más que vencedores. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Es Jesucristo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué cosa creada? Ninguna nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que, confiando en esta promesa, podemos vivir una vida de fe y descanso de una forma más apropiada. No es que nosotros podamos vivir una vida de fe y descanso por nuestro propio esfuerzo, porque seamos capaces, porque somos muy inteligentes. No, para nada. Es porque Jesucristo nos mantiene firmes a través de su Espíritu Santo. Entonces, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esas son las promesas de las que debemos apropiarnos diariamente para poder asistir en este mundo. Tenemos promesas también para después, para la próxima vida y para cuando estemos frente a Él. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Es una gran promesa, pero es una promesa solo para creyentes, para gente salva. Entonces, no es algo que haya sido escrito para gente inconversa, solamente para creyentes. Es una promesa de la que usted puede aspirar en el futuro y decir, bueno, Señor, tal vez en esta vida no me vaya como me lo esperaba, pero tengo la promesa de que tú vas a transformar mi cuerpo en el futuro, que tengo grandes riquezas contigo, Señor, pero en el futuro. Así es que recordemos algo importante, que en este mundo nosotros no estamos para quedarnos. Nosotros en este mundo somos peregrinos, vamos de pasada. No venimos a quedarnos, así es que no importa las riquezas que acumulemos, acá se van a quedar. Está bien, la promesa de una mansión en el cielo. Esa es una promesa también, una mansión en el cielo. Eso dice Juan 14:2. Y de estar en nuestro hogar, cara a cara con el Señor. También eso dice 2 Corintios 5:8.
estar cara a cara con el Señor no es algo que la gente inconversa vaya a experimentar realmente de la misma forma que los creyentes. Entonces, esa es una gran promesa que nosotros debemos tener siempre en mente. El blanco, Jesucristo. Él enjugará a Dios, dice, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni hambre, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice Apocalipsis 21, 4. Así es que esas son unas promesas importantes que nos deberían animar a seguir adelante, que nos deberían animar para poder servirle al Señor, para poder obedecerle al Señor. Así es que esas son promesas importantes. Ya lo he dicho, estamos hablando de lo que ocurre hoy día, de los problemas que hoy día tenemos, que nos pueden sofocar, que nos pueden hacer pecar contra Dios. Los problemas que hoy día nos están agobiando. Y dirán, pero si es que hoy día es que yo necesito tal cosa. En lo que es la verdad de la fe, usted tiene que mantenerse firme, confiando en que el Señor va a suplir sus necesidades, no hoy, tal vez no mañana. Pero usted siga confiando que cuando Él lo decida, pues así lo hará. Ahora, dice Números 20, versículos 3 y 2 y 3. Números 20, versículos 2 y 3. ¿Y por qué no había agua para la congregación? Se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló al pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Muchos creyentes a veces pensamos en, ojalá yo hubiese muerto cuando ocurrió tal cosa. Tanta es la aflicción de los creyentes muchas veces que desearíamos haber muerto en A o B ocasión, pero realmente no es algo que quisiéramos. Una cosa es que deseáramos haber muerto, pero otra cosa es que realmente ya estando en el puesto, aceptáramos. Por ejemplo, en un partido de fútbol, nunca usted va a escuchar al capitán del equipo decir al árbitro, sácame, ya no aguanto, mete a otro. Y sobre todo si está en una final, el capitán lo que va a hacer es esforzarse por mejorar en ese momento, tratar de superar sus propias expectativas para dar lo mejor de sí y conseguir su propio triunfo, para conseguir ser mejor en ese momento y llevar a su equipo a la victoria. Así es que nadie realmente quisiera renunciar en esa situación. Así que ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. No es algo que ellos realmente quisieran. No es tan sencillo decirlo como estar en el momento y aceptarlo. Dice Números 24 y 5. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí, nosotros y nuestras bestias. ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. ¿Y qué estaban pensando ellos? Ellos estaban pensando en los beneficios que tenían en Egipto, en las cosas buenas que ahí pasaban, en el agua que había en el río Nilo que estaba rebosando de agua. Pero ellos no estaban pensando ni recordando las cosas malas que les ocurrieron ahí. No recordaban los látigos, la humillación que les hacían pasar. Ellos no estaban recordando los momentos de esclavitud frente a Faraón. Ellos solamente estaban recordando las cosas buenas. Para nada estaban recordando lo malo que ahí ocurría. Por eso estaban ellos en esa situación diciendo, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? Hasta allá era un mal lugar. No es lugar de cementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Es decir,
Esa es la situación en la que muchas veces nosotros nos encontramos pensando, estaba mejor en el mundo, me iba mejor, ganaba más, podía tener más tiempo con mis amigos, podía irme a pasear más con mi familia, con mis hijos, con mis hermanos o con mis padres. Estamos pensando muchas veces en que la vida allá afuera de Cristo era mucho mejor que la vida en Él. Y pues a veces desde desde el punto de vista humano, pues así pareciera muchas veces de que le va mejor a los inconversos que a los creyentes. Y estamos olvidando de que realmente después de superar la barrera de la fe hay muchas bendiciones para nosotros. Recordemos lo que leímos en Romanos capítulo 8. Entonces el problema de nosotros es que muchas veces nos enfocamos en el momento, en la frustración del momento, y olvidamos las promesas del Señor. Creo que ese es uno de los problemas que más tenemos los creyentes, que olvidamos las promesas del Señor. Así que ellos no estaban pensando en realidad en las cosas malas que les había sucedido en Egipto, sino que solamente estaban recordando lo bueno. Ese es el problema, pensar solo en lo bueno. A veces cuando tenemos dinero es sencillo servir al Señor. Cuando tenemos dinero es fácil mantenernos enfocados en Él. El problema es cuando llegamos al lugar, al desierto donde no hay agua, donde no tenemos dinero para suplir nuestras necesidades. Ese es un momento difícil de mantenernos enfocados en Él. Porque con dinero en mano es fácil, es sencillo decir, sí, yo le voy a servir al Señor. No tengo ninguna necesidad realmente que de verdad me esté agobiando. Por lo tanto, puedo mantener mi mirada fija en Él. Ahora, la cosa es cuando llegamos a ese desierto, a ese no hay agua. ¿Qué tan cierto es que realmente podemos servir al Señor? ¿Qué tan cierto es que nos podemos mantener firmes en Él? Estar en ese desierto es la parte más difícil de un creyente. Pensemos en las carreras olímpicas, por ejemplo. Los atletas se preparan durante mucho tiempo antes de ir a correr en esas olimpiadas. Los atletas hacen ejercicio diariamente, van, corren, sudan, hacen variedad de ejercicios para que su cuerpo se mantenga en forma. Están entrenando arduamente para cuando llegue el momento de la prueba, ellos estar preparados. Entonces, ellos no van porque quieran llegar en cuarto, quinto, sexto lugar. Ellos van y entran a la competencia porque quieren llegar en primer lugar, quieren demostrar que son capaces de superar al resto de los que van corriendo con él. Nosotros como creyentes deberíamos tener esa vista, estudiar las escrituras, leer, recordar siempre sus promesas, para cuando llegue el momento de la prueba, estar firmes y no caer. Para cuando llegue el momento de la prueba, recordar las promesas de Él y no caer. Creo que como creyentes deberíamos estar más enfocados en leer las escrituras, alimentarnos de su palabra, de la palabra de Dios, para cuando llegue el momento de la prueba, estar firmes. Ahora, no es la voluntad de Dios que nosotros caigamos en la prueba. Al contrario, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así es que es fácil dar gracias a Dios cuando todo está bien, lo dije anteriormente, pero ¿realmente damos gracias a Dios cuando las cosas van mal? ¿Realmente damos gracias a Dios cuando no tenemos agua? Es difícil, ¿verdad? Realmente es difícil dar gracias a Dios cuando las cosas van mal.
Ahora, hágase la pregunta a su mente. ¿Le he dado gracias a Dios en este día por todas las bendiciones que me ha dado, pese a que en este momento yo esté mal? Hágase esa pregunta. ¿Será que realmente le he dado gracias a Dios hoy por todo lo que Él me ha dado en mi vida? Por la salvación, por el Espíritu Santo, por el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, por mi familia, por mis hermanos, por mis padres. Le he dado gracias a Dios hoy por el techo, por la comida, por mi ropa, por mi calzado. Le he dado gracias a Dios hoy por el aire que respiro, por el simple hecho de haber amanecido vivo y mi salud. Ahora, de lo que carecemos en este momento, ¿será que tiene comparación con todo lo que Dios ya hizo por nosotros en el pasado y que tiene consecuencias futuras? Creo que deberíamos agradecer a Dios siempre, a pesar de que las cosas en el presente estén mal. Veamos lo que dice el número 20, capítulo 20, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de Dios. Repitiendo, perdón. Número 26. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. ¿Qué hicieron ellos? Moisés y Aarón lo primero que hicieron en esa situación difícil no fue ponerse a renegar. Fueron delante de la presencia del Señor y pues creo que es lo que todos debemos hacer. En lugar de ponernos a renegar que por qué a mí, por qué a mí, no hay nadie más que esté peor que mí, soy el que está más mal. Deberíamos ir delante de Él y presentarle a Él nuestra situación. Entonces, dice el versículo 8, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y sus bestias. He ahí Dios mostrando su gracia a pesar de que la congregación estaba haciendo el segundo caso de Meriba. A pesar de que la congregación estaba en ese momento murmurando, al igual que sus padres 40 años antes. Es decir, el pueblo estaba en la misma situación que sus padres y sus hermanos en aquel entonces. Pero Dios muestra su gracia. Habla a Moisés y Aarón y les dice que vayan y hablen a la piedra y pues que ella dará su agua. Entonces, en este caso, vemos la gracia de Dios de diferentes maneras. Y también vemos el por qué Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Porque Dios le estaba diciendo que ellos no tenían, o sea, ellos iban a hablar a la puerta. Era algo en lo que Dios iba a glorificar. Hablando de la peña, ella iba a dar agua. Hablando de la peña iba a salir agua. Nada de que la hayan golpear, o sea, estaba ahí, la orden era específica. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, tomad la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Tiene que ser público, que iba a hablar a la peña. Esta vara que tomaron acá, pues, no es la misma vara que había usado Moisés 40 años antes. Estamos hablando de que esta vara es la vara que usó Aarón. Entonces, dice de que la idea era esa, que ellos fueran y hablaran a la peña y la peña iba a dar agua. No estaba hablando de que fueran y golpearan la peña con la vara y que iba a salir agua, sino que les dijo, vayan, toma tu vara, reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces, este es un caso en el que nosotros podemos ver cómo Dios muestra su gracia para la congregación, y al mismo tiempo
vemos la desobediencia de Moisés. Entonces, ¿por qué razón? Porque viene Moisés, llega a la congregación, todo lo primero que hizo pues era en obediencia a Dios, pero dice en Números 29:10. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de la peña? Solo escuchen lo que dice. Ya estaba regañándolos. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Hasta ahí pues todo iba en obediencia. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de la peña? En ningún momento Dios les dijo: vayan y denle un sermón al pueblo. Ya hasta ahí pues ya iba fuera de lo que es la obediencia a Dios. Ya iba el primer caso de desobediencia en esta escena. Entonces, ¿qué vemos acá? Cuando hablamos de la peña, en este caso estamos hablando de que basados en la palabra peña en griego, pues no se refería a una piedra que estaba abajo, sino que era una peña en algo alto, que es un cuadro de lo que es Jesucristo después de su resurrección. Entonces, y de igual forma, como Jesucristo estuvo en la cruz y am, le metieron la lanza, fue golpeado con la lanza, de esa forma es un cuadro recordatorio de cuando Moisés golpeó la piedra en esta situación. Veamos lo que dice el número 20:11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces Moisés no le dijo a la peña, no habló a la peña para que echara agua, sino que Moisés al contrario lo que hizo fue que golpeó 2 veces la peña. Entonces, pero aún así, a pesar de que Moisés golpeó la piedra, cualquiera podría decir en ese momento: bueno, Dios debería no haber mostrado gracia para esta gente porque no estaban obedeciéndole, y porque en ningún momento le dijo a Moisés: golpea la piedra, sino ve, habla y pues de ella saldrá agua. Entonces, al contrario, viene Moisés, va, regaña a la congregación y de paso golpea no una, sino que 2 veces la peña y comienza a salir agua. Entonces, esa es la segunda desobediencia en este cuadro. Moisés ya había desobedecido 2 veces, porque la primera es cuando comienza a regañar al pueblo, a darle un sermón que Dios en ningún momento le dijo: anda a regañar al pueblo. Y el segundo es que Moisés golpea la piedra 2 veces y de ahí sale agua. Entonces, ¿qué estaba haciendo Moisés en esta situación? Ya no le estaba dando la gloria a Dios, sino que estaba desobedeciéndolo. Recordemos de que Dios no necesitaba ni siquiera que Moisés llegara hasta ahí con la vara y le hablara la piedra. Si Dios podría haberlo hecho fácilmente, con solo desearlo, habría podido crear un gran manantial para el pueblo, y sin embargo decidió manifestar su gracia a través de esa situación. Bien, Moisés va y golpea la piedra, y generando así su segundo caso de desobediencia en esta escena. Pero a pesar de la desobediencia, nosotros podemos ver cómo Dios sigue mostrando su gracia y les da agua y alimenta, se toman agua, ellos hacían su sed y sus bestias también. Entonces, dice el versículo número 12 de número 20: Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Luego Dios tomó a Moisés aparte y los castigó, pero él lo hizo en privado. Nota que Moisés estaba en la posición de liderazgo y era el Señor a quien debía dar cuentas y no a la congregación. Nota lo que Dios les
Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Ese no creísteis en mí es, ¿por qué no hiciste lo que dije? ¿Por qué no le hablaste a la peña? Sino que la golpeaste. Aunque Moisés y Aarón eran salvos, ellos fallaron en entrar al lugar de fe y descanso. En este preciso momento, ellos fallaron en romper la barrera de la fe. ¿Por qué? Porque no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y ahí el castigo. Estas fueron aguas del Meriba o de Rancilla. Recuerden que este es un caso similar al que vimos anteriormente en Éxodo capítulo 17. Ahora, ¿qué hemos visto hasta este momento? Lo que hemos visto es que a pesar de las pruebas, de las dificultades que nosotros estemos pasando diariamente, en medio de todas esas dificultades debemos darle al Señor lo que es la honra y la gloria. Debemos siempre estar pensando en sus promesas, recordando sus promesas, honrarlo con eso. Recordemos esto último que dice, por cuanto no creíste en mí. ¿Qué debemos hacer? En medio de la prueba debemos creer en Él, creerle, confiar en sus promesas, recordar que solamente en sus promesas nosotros podemos estar seguros en sus manos. Nadie en este mundo, ni nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni absolutamente ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que recordemos las promesas del Señor siempre, que Él siempre va a estar con nosotros, que Él nos dio su Espíritu Santo para mantenernos firmes, para redarguirnos, para enseñarnos, instruirnos en justicia. Recordemos de que no existe absolutamente nada en este mundo que sea superior al Señor. Por tanto, Él nos puede mantener firmes en sus manos. Esto ha sido todo por hoy. Vamos a continuar con ese estudio en el próximo video. Espero sea de bendición para su vida. Y pues para los creyentes, siempre recuerden de que el Señor está con nosotros, sin importar las circunstancias que estemos pasando. Bendiciones a todos.